Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy continuamos con el desarrollo de la sesión número 27 de la estrategia Aprendo en Casa, titulada Promovemos la conservación de la biodiversidad del planeta. Competencia: escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Propósito: leer textos sobre la diversidad en el Perú y el mundo para obtener información y elaborar un texto argumentativo que apoye y convenza la necesidad de protegerla. Esta sesión está estructurada en dos actividades. La actividad 1, desarrollada el lunes, reconoceremos en qué consiste la biodiversidad del planeta y elaboraremos una propuesta de protección. Y la actividad 2, identificamos problemáticas que atacan la biodiversidad y elaboramos nuestra propuesta de protección usando un texto argumentativo. El día de hoy desarrollamos la actividad número 2, identificamos problemáticas que atacan la biodiversidad y elaboramos nuestra propuesta de protección usando un texto argumentativo. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es comprender el propósito y las características del texto argumentativo, luego planificar y escribir la primera versión del texto sobre la importancia de proteger la biodiversidad. Empecemos conociendo qué es el texto argumentativo. El texto argumentativo es un texto en el cual, a partir de un tema o una hipótesis, se organiza una demostración en la que se explica, se ejemplifica y se confrontan ideas para llegar a una conclusión. Este texto contiene la siguiente estructura: tesis, argumentos y conclusión. En la tesis defendemos una postura. Las razones nos permiten comprobar la validez de nuestra tesis. Finalmente, la conclusión nos permite hacer la reiteración de nuestra tesis y hacer la síntesis de nuestros argumentos. ¿Cuál es el propósito de un texto argumentativo? Principalmente busca convencer y persuadir. Conozcamos un poco más de la estructura del texto argumentativo. La introducción del texto. En este párrafo de introducción se plantea el tema, se presenta la tesis y se menciona la idea principal que valida la tesis. El cuerpo desarrolla la tesis a través de argumentos. Hay diversos tipos de argumentos: lógicos, de ejemplificación, de analogía, de autoridad, argumentos científicos, a partir de la experiencia personal, los que apelan a los sentimientos, entre otros. La conclusión. La conclusión es la parte final de la argumentación. En ella se reafirma la tesis, se resumen los argumentos y se hace un pedido o un llamado de atención. A continuación analizaremos algunos ejemplos de textos argumentativos. En este texto podemos observar el título: Retos del Perú sobre la protección de su biodiversidad antes y post-COVID-19. A partir de este título podemos identificar nuestro tema: protección de la biodiversidad. Ahora identificaremos la estructura del texto. En la primera parte encontramos el párrafo de tesis, luego la parte argumentativa. Finalmente ubicamos la conclusión. En el párrafo de tesis subrayamos nuestra propuesta. Debemos sentirnos orgullosos del patrimonio y la riqueza natural de nuestra patria, pero también ser conscientes de la enorme responsabilidad de conservarla a través del tiempo para generaciones futuras. El argumento 1 lo podemos ubicar en la parte superior del segundo párrafo. Asimismo, el argumento número 2 lo podemos encontrar al final del segundo párrafo. Ahora identificamos las ideas de la conclusión. En este caso podemos observar que la conclusión reitera la tesis y hace un resumen de los argumentos. Texto número 2. En ese texto podemos identificar el título: Todos debemos cuidar nuestra biodiversidad peruana. Recuerda que el título es el nombre del texto y este se relaciona directamente con el tema o problema. En ese título podemos identificar el tema: el cuidado de la biodiversidad peruana. Ahora identificamos el párrafo de tesis. El párrafo de tesis contiene la problematización o contexto y la postura o propuesta del autor sobre el tema. En este párrafo podemos encontrar la propuesta: todos los peruanos somos responsables del cuidado de nuestra biodiversidad para evitar el desequilibrio ambiental en el futuro. Continuamos con el análisis del texto número 2. Ahora identificamos la parte argumentativa. Recuerda que los argumentos son las pruebas, razones, fundamentos, sustentos que demuestran la validez de nuestra tesis. Identificamos el argumento número 1. Estamos llenando de basura nuestras playas. Argumento número 2. Estamos contaminando el mar y los diferentes ecosistemas. Finalmente ubicamos la conclusión. Recuerda que la conclusión es la reiteración de la postura y síntesis de los argumentos. Es importante tener en cuenta que la conclusión muchas veces va encabezada por un conector de conclusión, como en este caso finalmente. Luego identificamos la idea principal de la conclusión: debemos cuidar nuestra biodiversidad peruana.
Y con esto hemos finalizado el análisis de estos dos ejemplos de textos argumentativos. Muy bien, empecemos con la planificación del texto en el que plantearemos una propuesta para convencer a las personas sobre la necesidad de proteger la biodiversidad. ¿Cómo escribo mi texto argumentativo? Recuerda, el proceso de escritura sigue los siguientes pasos: planificación del texto, redacción del texto, revisión y corrección del texto. En este caso, de nuestro texto argumentativo. Planifico mi texto argumentativo. Para planificar nuestro texto argumentativo te sugiero el siguiente esquema de planificación. ¿Qué vamos a escribir? Escribiremos un texto argumentativo en formato continuo. ¿Para qué? Para convencer sobre la urgente necesidad de cuidar y proteger nuestra biodiversidad. ¿A quién estará dirigido? A mis compañeros, familia y público en general. ¿Qué escribiremos? Una propuesta sustentada en argumentos. ¿Dónde lo presentaremos? Será publicado en una cartilla. Continuamos con nuestra planificación. Ahora nos toca plantear la tesis y argumentos de nuestro texto. Nos ayudamos del siguiente esquema basado en la estructura de nuestro texto argumentativo. ¿Por qué debemos cuidar y conservar nuestra biodiversidad? La biodiversidad es la base de la vida y de los servicios esenciales que brindan los ecosistemas. Argumentos. Presentamos 3 argumentos. Argumento 1. Permite el desarrollo sostenible de la población en todos los sectores económicos. Representa gran parte de los ingresos económicos y de exportación de nuestro país. Produce bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades de aire puro, agua limpia, alimentos, medicamentos y protección. Después de realizar esta planificación, estamos listos para escribir la primera versión de nuestro texto argumentativo. Te presento la primera versión del texto argumentativo basada en la planificación realizada. Como podemos observar, esta primera versión está elaborada a partir de la planificación que hemos realizado. En esta primera versión podemos identificar el título, ¿por qué debemos cuidar y conservar nuestra biodiversidad? Luego, el nombre del autor, en este caso David Rengifo Ortega. También podemos identificar el párrafo de introducción en el cual presentamos nuestra tesis, seguido de 3 argumentos. Finalmente ubicamos la conclusión del texto, en el cual reiteramos la postura y hacemos una síntesis de los argumentos. Recuerda, antes de escribir la versión final de tu texto, debes revisarlo usando esta lista de cotejos. Esta lista de cotejos nos permitirá revisar algunos aspectos de nuestro texto que debemos mejorar para asegurarnos de escribir una versión final adecuada. Espero que estas recomendaciones te permitan realizar un trabajo con éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!